Buenas tardes, bienvenidos al podcast y Dinero. Mi nombre es María Laura Ávila y nosotros somos las presentadoras de este capítulo 12 y de los próximos capítulos. Disfruten esta aventura. Disfruten, por favor. Disfruten. Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras. Desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros, así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo. Buenas, bienvenidos a Podcast sin Dinero. Y aquí les vamos Me equivoqué. Disfruten esta nueva aventura. Bienvenidos a su Podcast de Dinero, capítulo 13, donde vamos a hablar un tema específico el día de hoy, que son las consecuencias de no invertir. ¿Por qué razón? Porque pareciese que debemos preocuparnos es cuando decidimos invertir. Bueno, hay riesgos, hay cosas que debo evaluar, y me decía un amigo allí que si realmente era rentable, y esta es la pregunta que me conduce, aparte de esa conclusión que voy a discutir aquí con Rafa en este capítulo número 13, ¿no? El número del terror. Si realmente vale la pena invertir $50 para ganarse $6 dentro de... Bueno, no vale la pena, eso no es la palabra esa. Si es rentable invertir $50 para ganarse $6 dentro de 6 meses. Pero, porque él concluye que para eso me quedo tranquilo con mis reales debajo del colchón. Interesante la reflexión porque, digamos, uno tiene que verlo en términos de alternativas y de costo de oportunidad. Es decir, lo que se sacrifica si uno toma una opción o toma la otra. Dejarlo bajo el colchón, bueno, por un lado, uno pudiera decir que como no está invertido, pues no hay riesgo. Tú te puedes sentar sobre el colchón todo el tiempo y cuidas tu dinero, y lo estás vigilando y, bueno, digamos que no hay riesgo. Pero tienes el sacrificio de estar sacrificando una potencial rentabilidad en una inversión, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, ese dinero, su valor se lo va a ir comiendo la inflación, ¿no? O sea, es decir, la inflación se va a ir comiendo el poder de compra de ese dinero que tienes ahí bajo el colchón. Entonces, digamos que hay sus beneficios y sus perjuicios, o sus pros y sus contras. Sí, fíjate que yo leí una vez un libro, a mí esa frase y era un libro de finanzas corporativas que decía, hay muchos administradores financieros que se concentran únicamente en presentarle a sus inversionistas las opciones de invertir cuando, mira, tenemos este excedente de dinero y esto es lo que podemos hacer. Y él decía, hay estudios que corroboran que la gran mayoría no se toman la molestia en primero decirle, esto es lo que va a pasar si no invertimos. Y él llegó a esa conclusión de ese artículo, no recuerdo ahorita el nombre de estos autores, ese capítulo decía que pareciese que las consecuencias de no invertir fuesen neutrales. Y lo decía para personas que conocen el mundo financiero entre los pros y los contras que tú estás diciendo. Interesante lo que tú dices porque, claro, quizá nosotros presentamos primero a lo mejor el beneficio de invertir. Bueno, mira, te vas a ganar tanto y tal. Y no complementamos quizá la explicación o la aproximación al tema con, bueno, el perjuicio de no hacerlo. ¿Será porque en Venezuela es obvio? Bueno, puede ser. Ahora, fíjate, cuando la inflación es muy alta, la verdad es que, bueno, y lo comentábamos de alguna manera en el podcast, en el capítulo pasado, cuando la inflación es muy alta, bueno, también ganarle a la inflación alta no es fácil porque necesitas una inversión que compense esa inflación y quizás necesites asumir más riesgo. Tienes que asumir más riesgo. Y bueno, y más riesgo significa que hay también probabilidad de que pierdas parte o todo el capital. O tengas que esperar más tiempo para que se pueda compensar. Entonces, claro, no siempre agradecería una inflación bajita, pero incluso una inflación bajita se va comiendo el poder de compra del dinero si tú lo tienes en el colchón. Entonces, quizás sea mejor consumirlo y no tenerlo guardado en el colchón. Adelantar, digamos, la satisfacción, como dicen por ahí, y no simplemente ahorrarlo y dejarlo allí y que se lo coma la inflación. Esas son como las consecuencias de invertir. Ahora, también dicen por ahí que las grandes
cosas en la vida se alcanzan en la gratificación postergada, es decir, no adelantando la gratificación, sino postergándola. Se alcanzan pues las grandes metas en la vida, y más allá del tema financiero, ¿no? Claro. Dicen que esa es la clave como del éxito en la vida. Interesante, pues es un tema que por supuesto aplica en finanzas. Si tú quieres alcanzar metas de mediano y largo plazo, pues no puedes alcanzarlas adelantando la gratificación. Tienes justamente que sacrificar la gratificación presente por la gratificación futura. Y si te pones a ver, en muchas cosas en la vida eso es común, porque, por ejemplo, quiero aprender un nuevo tema. Bueno, tengo que sacrificar horas en ese esfuerzo para entonces dentro de un tiempo hacerme pues especialista en ese tema o tener más experiencia. Claro, tomarlo como hábito, que lo hablábamos en estos días del Sí. tema del desarrollo del hábito. Y entonces a lo mejor esas horas, como todo el mundo tiene un tiempo limitado, ¿verdad? De 24 horas en un día, esas horas que estoy dedicando a esa formación, pues no podré dedicarlas a estar en la playa, pues, aunque me gustaría. Bueno, entonces tengo que sacrificar una gratificación presente por una gratificación futura. Por eso es que el concepto del costo-oportunidad en economía, en finanzas y en la vida es fundamental, ¿no? Es importante. Y no carecen de razón los economistas que dicen que es el costo más importante, pero el más olvidado por muchos. No, tiene mucho sentido. Profesionales y no. Es como cuando uno dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Bueno, se parece. Es decir, claro, como no es un costo a lo mejor tan tangible, tan cuantificable fácilmente, como si uno dijera, bueno, mira, a mí me cuesta hacer esta galleta, me cuesta hacer tanto en los materiales, en los insumos. Galletas cookies bread. Sí, siempre muy buena. En los materiales, en los insumos, en las materias primas, el chocolate que le pongo. Y eso es como cuantificable de forma sencilla, pues. Yo gasté tanto en harina, tanto en azúcar y ahí está. En mi esfuerzo, el trabajo, horas hombre y tal. Y ahí está, y eso es lo que me costó producirlo. Y nos cuesta más ver, es más como más intangible, o más, digamos, difícil de cuantificar y además como más invisible Y por la subjetividad. sí, por la subjetividad, más invisible, más difícil de captar de forma como inmediata el costo de oportunidad. Es decir, yo que estoy dejando de ganar o que estoy dejando de aprovechar o de beneficiarme por destinar tiempo y recursos a hacer estas galletas. O sea, que estoy sacrificando, que es el concepto del costo de oportunidad, que uno no lo mete contablemente, pero existe. Y allí te voy a parar un momento. Pero existe. Porque existe, y como no lo metes contablemente, es lo que llega una persona entonces a decir, yo no voy a invertir $50 para ganarme $6 dentro de 6 meses porque prefiero invertir $50 y comprar chupeta y ganarle más. Porque ahí, en una hay un costo de oportunidad alto y en la otra a lo mejor el costo de oportunidad ni siquiera está presente porque mandas $50, los pones a producir en otras cosas que tú simplemente hiciste una transferencia, quizás allí hubo un costo de oportunidad, pero en el otro un costo de trabajo. Hay otros costos, evidentemente sí, que sí, el transporte, la comida, todo lo que se generó por salir a vender eso. Pero el costo más importante, que al final es el costo de oportunidad que un inversionista tabula y dice, bueno, prefiero ganarme ese de aquí y no hacer más nada, a ganarme 20 allá, pero tengo que dejar de dar mis clases para ir a vender las chupetas para la plaza. Claro. Sí, porque de nuevo, toda decisión tiene justamente sus pros y sus contras y hay sus sacrificios, toda decisión. Cuando tú optas por, ok, no voy a invertir esos 50 en un título del mercado de valores que camina solo en el sentido de que yo no tengo que estar gestionando el negocio, Ajá. sino que camina solo y me voy a ganar esos $6 con cierta frecuencia. Cuando tú decides no hacer eso, y todo tú dices, no, yo más bien voy a gestionar mis $50 en mi negocio, bueno, digamos, quizá tienes una rentabilidad mayor, puede ser, pero también tú tienes que asumir una serie de compromisos en el esfuerzo. Bueno, a lo mejor te toca a ti, pues levantarte temprano, hacer el trabajo, abrir y cerrar el negocio, lidiar con todos los dolientes del negocio, todos los riesgos que eso tiene, lidiar con clientes, lidiar con proveedores,
lidiar con, qué sé yo, me explico, un Es entorno, trabajarlo un realmente. entorno y claro, Trabajarte ese porcentaje. exactamente. Entonces, bueno, obviamente, pues cada quien le dará más peso, porque hay mucha subjetividad, más peso a una cosa o a la otra. Fíjate que Frédéric Bastiat decía, ahorita cuando hablamos de costo de oportunidad lo recordé, decía que, la frase dice algo así como que buen economista es aquel que no solo ve lo que es como evidente, ¿verdad? A todo el mundo, sino que además, de alguna forma, puede ver o se anticipa o prevé esas consecuencias que son más invisibles, que aparecen con el tiempo, o sea, lo que es menos evidente, ¿no? Lo que es menos como visible o cercano a los sentidos, acá ser captado por los sentidos, sino que necesito adelantarme como a las cosas, bueno, si yo hago esto, va a pasar esto y esto y esto, y es entender los incentivos, es entender, Claro. digamos, las dinámicas que hay dentro de las decisiones económicas. Y Eso que las- me dices con respecto a lo que, bueno, no sé si fue Frederic Bastiat, creo que sí, ¿no? El de la ventana rota. Sí, Bastiat. Bastiat, que por cierto no era economista, pero ¿Cómo? en mi opinión un gran economista siendo periodista. Bueno, Periodista igual, francés. igual que el que era médico y escribió sobre economía, David Hume, ¿no? Sí, exactamente. Podcast y dinero Sí, sí. / historias de la economía, siempre hay un minuto para hablar de ello. Siempre es muy sabroso y además es importante Bueno, saber el que... origen de las cosas y de la cultura. Por eso es que yo digo siempre que voy a enseñar algo de economía que esta no es para economistas únicamente. Claro. De hecho, es parte de los perjuicios de la economía, que es una ciencia donde no es que nada más es un tema de economistas o no. Al final es la sociedad la... Bueno, es que la verdad es que el tema economista es más moderno. Cuando ya como tal se formalizan los estudios, ¿no? Y las carreras y tal. Claro. Porque de hecho hay muchos, y no hace mucho tiempo, a principios del siglo pasado, finales del siglo, digamos, anterior, siglo XIX, bueno, el que uno podía llamar economista, la verdad era jurista, era abogado. Lo que pasa es que además le daban estos temas, eso estaba muy vinculado. Claro. Estudiar estas cosas tenía muy vinculado. Después fue que tratamos con la modernidad de separarlo, cosa que en mi opinión muy particular es un error. Pero digamos, el que estudiar estas cosas tiene que estudiar derecho, legislación, filosofía, antropología, es decir, todas esas, por llamarlo ciencias, que están vinculadas y Claro. relacionadas. Hasta que llegaron los matemáticos y se apoderaron del desarrollo económico. Bueno, sí, quisimos en algún momento matematizar mucho el tema y yo creo que eso le quitó un poquito de realidad, de sensibilidad, de humanidad. Y alejó Y aleja. de estas cosas, y lo hemos dicho, o sea, del 100% de las cosas que nosotros hablamos en un curso de finanzas personales o de economía personal, yo me atrevería a decir que más del 80% no tiene nada que ver con números. Cuando mucho, suma y resta, y cualquiera con una bodeguita, Es así. sin mucha educación, sabe sumar y restar y sabe vender su producto. Pero está de alguna manera estigmatizado para ello. Entonces yo le decía a esta persona, bueno, no me atreví incluso a decir si es rentable invertir $50 para ganarse 6, que evidentemente le dije, claro que es rentable, para mí será rentable. Todo es el tema de que si son mis únicos $50. O sea, yo le decía, si son tus únicos $50, no los traigas al mercado de valores. Póntelo a producir por tu cuenta, porque evidentemente te va a rendir mucho más. Pero entiende que lo estás produciendo tú. Ahora, si tienes muchos de 50, o tienes la posibilidad de hacer una escalera de 50, bueno, le vas a ver mucho, si lo estás viendo en términos de valores absolutos. Pero siempre es bueno insistir que esto no es comparar mi trabajo con mi inversión, porque no estamos comparando peras con manzanas, son dos cosas totalmente diferentes. Mi trabajo es mi trabajo, mis inversiones son mis inversiones, y las inversiones también tienen diferentes tipos de índoles y características, plazo de recuperación, niveles de riesgo, y por eso uno tiene que conocer bien el mercado de valores, Claro. los rendimientos que hay allí al respecto. Claro. Además, Edward, si tú metes en el análisis o en la consideración el hecho de que en algún momento el futuro te alcanza, ¿qué significa eso? Que en algún momento tú no podrás trabajar por ti mismo. Es decir, La semana que viene vamos al Instituto Tobías. esos 50 que tú dices, Para está hablar bien, con los viejitos de esas los cosas. podrás trabajar sí, durante un tiempo, pero en algún momento tú dirás, bueno, ya no puedo trabajar, me retiré, o no sé, a mi potencial mercado, pues ya no le gusta mi producto,
Y quizás si tú no has cuidado ir teniendo ingresos de otras fuentes que caminen solas, bueno, ¿cómo vas a hacer ahora para pagar los gastos? Claro. ¿Me explico? Yo creo que uno tiene que ir pensando como en esos dos tiempos, es decir, está bien, disfruta tu etapa productiva, es lo que te da para producir, produce, pero no puedes adelantar la gratificación toda, comértelo todo, sino que ve pensando o siempre ten como la preocupación porque el futuro te va a alcanzar. Tarde o temprano. Y es que, y parte de nuestra conversación del día de ayer también cuando trabajábamos en el proyecto de que vamos el día sábado, bueno, cuando saldrá este podcast, que estaremos en Yaracuy hablando de cómo pueden las empresas financiar su potencial crecimiento a través del mercado de valores. Pero el cuento es que en función a eso, una amiga contaba, bueno, es que yo tengo mis peleas con los de tu profesión, porque yo no estoy pendiente de las inversiones y la acumulación, y voy y consigo las cosas. Yo le decía, ok, está bien, es que no hay problema en eso. Y de hecho, uno no está aquí promoviendo la acumulación de capital por acumular. Claro, no, para nada. Pero en el momento en que tú te preguntas, ok, y eso es cierto, a lo mejor yo doy un curso hoy y me da para vivir un mes, yo puedo decir, bueno, doy un curso y no hago más nada. Me paso el mes jugando videojuegos y si eso para mí es vivir, nadie puede objetarlo, ¿no? Porque también hay que ser respetuoso con eso. Pero el problema pasa, y yo creo que sí todos tenemos que estar de acuerdo, o deberíamos, o vamos a vernos de acuerdo, en lo que tú acabas de decir, y el mañana qué. O sea, ¿hasta qué momento en la vida yo puedo decir, pana, yo puedo dar un curso, o decir, mira, yo no tengo capacidad de un curso? Por las razones que puedan ser, ¿no? Porque pasamos de moda. Claro, a lo mejor ya tu tema aburre, y eso es lo que tú sabes, o simplemente estás cansado, y ya. Es que el futuro te alcanza, los hijos crecen, uno se pone, digamos, mayor, uno se puede enfermar, los negocios en los que uno, o los servicios que uno ofrece pudieran dejar de gustar. Es decir, el futuro te puede alcanzar. Y lamentablemente, sí, uno se aburre, por ahí dijeron que estábamos un poco ya aburridos por un tema de que no dábamos tics. Hay que tomarse eso para ver qué podemos seguir mejorando, ¿no? Uno puede sentir que está dando tics de mejora, lamentándolo mucho todo. O sea, siempre Claro. vamos a recaer en Lo temas. que pasa es que los tips que estás dando, creo yo, no son inmediatos. No son que si sal ya a La comprar fórmula. esto. Exacto, sal ya a comprar esto y te ganas tanto. Tú estás sembrando a otro plazo. Claro. Tú estás dando, digamos, criterios, tú estás dando fundamentos para el análisis, trabajando los fundamentales, como dicen por ahí. Me gusta eso que acabas de decir. Pero no porque- está diciendo, por ejemplo, muchachos, abran ya la página con la que están tradeando, que en este momento van a anunciar, no sé, tal dato del empleo en los Pim, Estados Unidos y y dale. listo. O esta mañana, por ejemplo, anunció Bank of America sus resultados, salió más alto de lo que se esperaba y Bank of America, por supuesto, tuvo el mercado estuvo como hoy positivo, bueno, porque hubo buenos reportes de ganancias. Entonces esos son los Claro. tips, quizás esos son los tips que pudiera alguien estar esperando, y no quiere decir que no los podamos dar. Exacto, Pero bueno, digamos que hasta ahora tú vienes trabajando los fundamentos. Sí, igual para el próximo podcast vamos a dar cómo cerró ese semestre en todos los indicadores financieros. Interesante. Criptomonedas, acciones, para que la gente entienda rangos de valor, o no entienda, yo asumo que lo entiende, para refrescar y compartir allí cómo están esos rangos. Pero lo que decía que me gustó, porque fíjate lo que dijo George Soros. No, lo dije bien, ¿no? George Soros, sí, Sí. George Soros. Húngaro, ¿no? Sí. Nada más y nada de los, menos. y de los traders más famosos del mundo. Exacto. Las buenas inversiones son aburridas. Ujú. Mosca si usted se está divirtiendo. Interesante. Fíjate, yo leía esta mañana una oye, se la iba a compartir y se me olvidó. Una de Charlie Munger, justamente iba por ahí. Él decía algo así como que no importa si sube o baja, lo importante es algo así como que puedas esperar y en el tiempo eso compense. Voy a buscarla exactamente. Pero claro, él se refería a que él no es ese inversionista que está esperando que suba o baja para vender, comprar, o sea, sino que él está pensando en el valor fundamental, en lo que se llama no un growth investor, sino un value investor, o sea, un inversionista en valor, y lo está viendo a plazo. Claro.
Entonces, son otra forma de analizar las inversiones, otros criterios. Por cierto, creo que es interesante para un podcast, ahora que hablas de Soros, que podamos comentar acá la teoría de la reflexividad de Soros. Está bien. Cuando producción no deje calar ese punto allí, lo ponemos, porque realmente... La comento rapidito, como yo creo, si es que la estoy entendiendo bien, pero... en un minuto. En un minuto. Es decir, el mercado de repente, con su digamos, volatilidad que tiene, porque salen noticias, porque también somos de alguna manera, hay mucho de psicología, y tú sabes, y hay miedos, entonces el mercado puede estar, tú sabes, muy boyante, y porque hay como optimismo, y puede estar muy pesimista, y de repente cae, pero no necesariamente eso está afectando el valor fundamental de las empresas. O mejor dicho, no quiere decir eso, que si está pesimista, entonces el valor fundamental de la empresa haya caído, o si está optimista porque ha mejorado, sino que puede ser un tema más de capricho de corto plazo. Ajá. Entonces lo que dice Soros es que, o sea, el behavioral finance, las finanzas comportamentales, se pudiera decir, ¿no? De comportamiento. O conductuales. El behavioral finance llega hasta el punto de decir, bueno, mira, no sé, estamos todos como optimistas y va para arriba, ¿verdad? Y eso es independiente del valor fundamental de la empresa. Ok, perfecto. O podemos ser todos pesimistas y va para abajo, y llega hasta ahí. Solo dio como un paso más, así lo interpreto yo, que en la teoría de la reflexividad, que es que puede ser que el mercado esté optimista, ¿verdad? No haya cambiado el fundamental de la empresa, o pesimista y no haya cambiado, pero pudiera ocurrir que justamente el pesimismo termine cambiando, o sea, reflejándose, por eso es la reflexividad, en el valor fundamental. Porque de repente, si por ejemplo te están financiando, te están prestando dinero los bancos, y ves que tus acciones van cayendo, claro, a lo mejor no se paran a pensar, no, pero el valor no ha cambiado. Exacto. Sino que dicen, no, ya yo no le presto porque... Claro, y te encarecen el verdadero... Y te encarecen de verdad el costo del capital y termina afectando entonces, como en consecuencia, el valor fundamental. Eso está muy bueno. No, interesante, porque entonces se dice que el behavioral finance llega hasta un punto y solo con la reflexividad lo dio un paso más, y uno como value investor tiene que tomar en cuenta la reflexividad. Hay que darle profundidad a eso. Se puede tomar una toma a cómo están las oficinas, porque estamos ahorita en Invercapital, casa de bolsa, y todo este tema tiene sentido. Porque un amigo me dijo, cuando vayan a grabar el podcast, Eduardo, puedes invitarme, porque yo quiero ir a ver una casa de bolsa. Y yo le dije, ok, está bien, pero... No, es que a mí me gusta esa adrenalina. Y yo, ok, tú estás creyendo que las casas de bolsa son como las ves en Hollywood, que está el algarabía y la cosa. En el logo de Wall Street. Eso no existe, y lo traigo a colación por lo mismo que acabamos de decir aquí. O sea, las inversiones, esa algarabía, esa corredera, eso no existe en ningún lado. No, ya eso con la tecnología ha cambiado. Y Sí. el tema del dinamismo, bueno, que si ahí está el que hace trading a muy corto plazo en términos de segundos, minutos. No, y tú puedes alegrarte y Exacto, celebrar. pero la locura no, al final, bueno, lo dice uno de los grandes en materia de inversión, que esto es aburrido, las inversiones nosotros tratamos de hacerlas entretenidas. Nos vemos en el próximo capítulo para hablar de emprendimientos también. Espero que esta vez sí podamos ir a Spaline, siempre pasa algo nuevo. Esta semana vamos a estar en Yaracuy. Y quizá el próximo podcast es de Yaracuy. Exactamente, tal cual, es verdad. Y nada, recordar que estamos llegando a Spaline, en Instagram Mundo Spaline, Moreno Restaurante, @Moreno Caracas, Por ahí está Víctor, por ahí está el Cookiespread, sí, tal vez está por ahí en el fondo. Y Instituto Tobías, que se me olvida, Invercapital, casa de bolsa. Creo que los dije todo. Inveracua, que bueno, por cierto, es que no nos colocaban las sardinitas, o se las comieron. Yo espero que nos hayan guardado. Espero que nos hayan guardado. Por allí nos mandaron una salsa de ajo para probar, pero no tuvimos que colocarle hoy, así que bueno, nos mencionamos la próxima. Nada, nos vemos entonces en el siguiente capítulo. Muy bien. Chaito. Chao, que estén muy bien. Maruel. A ver, ¿qué tengo que decir? Bienvenidos a
a este Pokémon. Maru, Comencemos. Maru, ¿cuál es tu favorito? ¿Este o este? Este es el mío, todo lo hice yo. Este. Oh, no me digáis. Este no lo hice yo. Aquí la revista se equivocó. Se rompió. Vete, No, otra vez. yo fui esa. Yo dibujé. Aquí tenemos la sala donde estamos grabando todos los podcasts. Y espero que les guste nuestro último podcast. Clarisa González. ¿Qué tengo que decir? Disfruta esta aventura.